2, la nulidad procesal, la lección 3, las nulidades ante la rebeldía, la lección 4, los incidentes especiales, la lección 5, la continuación de los incidentes especiales, la lección 6, esta etapa introducción y la etapa de discusión en el juicio ordinario, la lección 7, las actitudes que puede adoptar el demandado, y la lección 8, que tiene que ver con la reconvención, con la réplica y la dúplica. Entonces, la lección 9. La lección 9 que se relaciona con la denominada conciliación. El concepto, la naturaleza, los efectos, en fin, de la conciliación están en el conocimiento de ustedes, porque en derecho procesal orgánico hablamos de ella cuando nos referimos a los denominados equivalentes jurisdiccionales. Recuerden ustedes, ¿cierto?, qué son los equivalentes jurisdiccionales y cuáles son. Y entre ellos hablamos de la conciliación, la transacción, el avenimiento, en fin. Pero tenemos que volver ahora a ella para introducirla en el desarrollo dentro del juicio ordinario. Admitir. Porque el Código de Procedimiento Civil establece en el artículo 262, este es el título segundo del libro segundo, que se llama título de la conciliación, que en aquellos juicios donde puedan las partes llegar a un acuerdo, a una transacción, a un acuerdo, debe llamarse a conciliación por el juez. Esta es una norma imperativa que le dice al tribunal que debe llamar a las partes a una conciliación, es decir, al demandante y al demandado. Hay varias excepciones que están allí señaladas, pero por regla general, en el juicio ordinario, el juez tiene que llamar a conciliación. Y este es un trámite esencial cuando el Código establece en el artículo 795, a propósito del recurso de casación, la anulación, la nulidad, la invalidación, ¿cuáles son los trámites esenciales? En primera o en única instancia, en los juicios de mayor o menor cuantía, dice ese artículo, indica algo que yo ya les dije, ¿cierto? Como número 1, el emplazamiento. El emplazamiento es un trámite o una diligencia esencial, es para el debido proceso. Y en el número 2, contempla justamente lo que estoy contándoles ahora. El llamado a las partes a conciliación en los casos en que corresponda conforme a la ley. Por lo tanto, ¿cuál es el trámite esencial? Que el juez llame a las partes a conciliación. Y esto debe hacerlo dictando una resolución. Una resolución que va a decir, vengan las partes a una audiencia de conciliación para el día X a las X horas. O cítase a las partes a conciliación para que vengan a la audiencia tal día a tal hora. Esa es la obligación del tribunal, hacer el llamado
No es obligatorio llegar a conciliación, por supuesto, porque la conciliación es un acto voluntario de los litigantes. Lo que es obligación es llamarlos a que comparezcan a una audiencia para ver si es posible llegar a un acuerdo. La conciliación, ustedes lo saben, ¿cierto? Es entonces un acuerdo, pero motivado, impulsado por el juez. Y es el juez justamente el que entrega las pautas, la idea, la proposición o la propuesta. Ese es el sentido de la conciliación. Que el juez les diga, mire, pónganse de acuerdo y yo les sugiero esta solución. Y esa es la naturaleza de la conciliación. Un acuerdo motivado, impulsado, sugerido, propuesto por el juez. En todo juicio en que legalmente sea admisible la transacción, una vez agotados los trámites de discusión, y siempre que no se trate de los casos del artículo 313, el allanamiento, etc., el juez llamará a las partes a conciliación y les propondrá personalmente bases de arreglo. Personalmente el juez tiene que intervenir. Y aquí entonces vamos a tener en el desarrollo del juicio una primera oportunidad en la que el juez se puede ver con los litigantes o las partes pueden ver y estar directamente vinculados o vinculadas con el juez civil en una audiencia de conciliación. Aquí tenemos ya entonces una posibilidad, ¿cierto?, en que se enfrenten directamente los litigantes en esta audiencia de conciliación. Y esto debe ocurrir una vez terminada la fase de discusión, lo que vimos hasta recién, es decir, cuando termina ya la dúplica, después de la dúplica, y si hay reconvención después de la dúplica de la reconvención. Es decir, se agotó toda esta fase de debate, de discusión, de intercambio de argumentos por escrito a través del sistema, ¿cierto?, electrónico de las carpetas judiciales. Entonces, ese es el momento en que el juez debe hacer este llamado. Sigamos analizando el artículo 262, que en su inciso segundo dice entonces lo que yo le he venido explicando. Las citará a las partes a una audiencia para un día no anterior al 5º ni posterior al 15º, contado desde la fecha de notificación de la resolución. Entre el 5º y el 15º. Esto nunca me ha gustado mucho que la ley fije estos plazos. Yo creo que es mucho mejor que le diga al juez que él tiene que fijarlo de acuerdo con su propia agenda, con la mayor carga o no carga en el trabajo del tribunal, en fin, poniéndole obviamente un determinado margen, que podría ser dentro de 30 días, por ejemplo, pero aquí le dice entre el 5º y el 15º. El juez, sin embargo, puede en cualquier otro estado del juicio hacer cuantas veces quiera un llamado a conciliación. Cuando esta conciliación, que es la obligatoria, fracasa, no se logra. Nada impide que el juez en otro momento pueda insistir y volver a llamar a los litigantes a conciliación. Obviamente, si no hay conciliación en la oportunidad obligatoria, salvo excepciones, un juez no va a estar llamando a cada rato de nuevo a lo mismo si ya sabe que no hubo un arreglo o un acuerdo. Entonces aquí tenemos el concepto, la idea, la noción de la conciliación, el momento o la oportunidad en la que debe hacerse el llamado, la obligatoriedad del llamado a una audiencia,
la circunstancia de que se trata de una diligencia esencial del procedimiento, es decir, si falta va a producir la nulidad del juicio, y la cuestión de fondo, donde el juez debe actuar como amigable componedor, dice el artículo 263. El juez obrará como amigable componedor. Fíjense ustedes los términos. Amigable componedor. Tratará de obtener un avenimiento total o parcial en el litigio. Fíjense cómo aquí la ley usa la palabra avenimiento. El año pasado hicimos la distinción entre conciliación y avenimiento, aunque la ley muchas veces se refiere indistintamente a uno u otro. Ambos son acuerdos, la conciliación es motivada por el juez, el avenimiento directamente por los litigantes, pero hay momentos como ahora en que la ley le da lo mismo decir avenimiento o conciliación. Tratará de obtener un avenimiento total o parcial en el juicio, en el litigio, y las opiniones que emita el juez no lo inhabilitan para seguir conociendo de la causa. Es importante que esto se diga así, porque el juez va a hacer una proposición y las partes podrían entender que el juez está anticipando lo que va a ser el resultado del juicio, lo que va a resolver al final. Por lo tanto, el juez tiene que ser muy prudente, muy cuidadoso en lo que va a proponer. Pero así todo, lo que proponga, lo que diga, la opinión que dé el juez allí, no lo inhabilita para seguir conociendo del juicio. Por lo demás, hasta ese momento, el juez no cuenta con las pruebas, salvo que se hayan acompañado documentos en la demanda o un rato antes, ¿cierto? O un rato antes de ese momento, pero no tiene todas las pruebas del juicio, que van a venir después, probablemente en la etapa de probatoria. Pero lo importante es que el juez debe actuar como amigable componedor, es decir, tiene que analizar la demanda, la contestación, qué es lo que se están peleando, cuál es el tema de fondo, y hacer una propuesta en base a lo que su prudencia y las opiniones del demandante y del demandado expresadas en sus actos procesales se lo facilitan. El juez obrará como amigable componedor. Entonces, entender esta fase del juicio que está una vez terminada la discusión y antes de que se reciba el asunto a prueba. Es decir, tenemos una fase allí incorporada al término o después de la discusión que se denomina el llamado a conciliación. ¿Hay alguien en sala de espera? Una persona. Ahí la admito. Estoy atento. Voy a tomar agua. Ya hace calor ya. Lo otro que hay que tener en consideración en esta gestión del proceso civil que se verifica en una audiencia ante el juez de la causa, que las partes pueden ser convocadas por el juez para que asistan personalmente, pero también puede ocurrir que vayan representadas por un abogado o por un mandatario. Y pueden ir también las partes con su abogado, tanto mejor que vaya el propio demandante, el propio demandado, con su abogado. Si no van los litigantes, demandante y demandado, es decir, los abogados, para que se produzca un acuerdo, recuerden ustedes que es necesario que ese mandatario tenga un poder especial para transigir, para llegar a un arreglo. Si van los abogados, el juez le propone una solución y uno al menos no tiene ese poder especial, no va a poder hacerse el acuerdo. Y si considera que podría haber un arreglo, va a tener necesariamente que consultarlo con su cliente, llamarlo y pedirle su aquiescencia, la expresión de su voluntad, mediante su comparecencia,
o mediante un escrito complementario para el mandato que le otorgue esa facultad, esa atribución de transigir. Recuerde que allí estamos, ¿cierto?, frente a una cláusula especial que se requiere para poder actuar con esta facultad de transigir. Eso estudiaron ustedes, ¿cierto?, en algún momento, cuando estudiamos el mandato, el patrocinio, el poder y las facultades que están en el artículo 7. Ahí aparece, entre otras, la de transigir, que tiene que ver justamente con esta de poder llegar a acuerdos. Siempre la ley le permite al juez disponer, sí, que vayan los propios litigantes, que vayan las propias partes, sin perjuicio de la asistencia de sus abogados. Eso es para que el juez, ¿cierto?, directamente les plantee cuál sería la solución. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que estando notificadas las partes, vaya una y no las dos, o no vaya ninguna. Se entiende que si no concurren ambas partes a la audiencia de conciliación, la conciliación se tiene por fallida. No se insiste, salvo que alguno de los litigantes le pida al juez: señor juez, no pudimos venir, o faltó uno, ¿y por qué no llama de nuevo? Ya les dije, ¿cierto?, que el juez puede en cualquier oportunidad volver a llamar. Pero si se notifica a las partes y una de ellas no va a la audiencia, se entiende que no quiere ningún arreglo, que no tiene el deseo de conciliar. Y por lo tanto, se va a haber cumplido con el trámite del llamado a la conciliación y allí no va a haber acuerdo y el juicio va a tener que seguir su curso. Hay una norma especial también en este artículo 264, cuando se refiere a la pluralidad de partes. La audiencia se llevará a efecto aunque no asistan todas. Obviamente tienen que estar notificadas. La conciliación operará entre aquellos que la acuerden y continuará el juicio con las que no hubieran concurrido o no hubieran aceptado la conciliación. Es evidente. La conciliación es un acto personal, ¿cierto?, de quien llega a ese acuerdo. Lo normal es que haya un demandante y un demandado. No hay problema. Pero si son varios los unos y los otros, la conciliación va a producir efectos entre aquellos que lleguen al acuerdo y no entre aquellos que no lleguen al acuerdo. Eso es algo absolutamente evidente, ¿cierto?, porque nadie está obligado a aceptar lo que no ha aceptado. No puede aceptar a alguien algo que no ha aceptado, aunque parezca rara, ¿cierto?, esta forma de expresarlo. La ley también da algunas instrucciones menores que, si no estuvieran, yo creo que también se aplicarían. Se puede suspender la audiencia hasta por media hora, dice la ley. Fíjense ustedes, demasiado detallista. Si los interesados lo piden, la audiencia se suspenderá hasta por media hora para deliberar, para que conversen, para que intercambien opiniones. Si el tribunal lo estima necesario, postergará la audiencia para dentro de tercero día, salvo que las partes acuerden un plazo mayor, y se dejará de ello constancia. A la nueva audiencia, estas concurrirán sin nueva notificación. Claro, si se trata de llegar a un acuerdo, a un arreglo, muchas veces ocurre que las partes dicen: señor juez, necesitamos conversarlo con más calma con nuestro cliente. ¿Por qué no nos fija una audiencia para 5 días más, para 7 días más, o para 10 días más? A lo mejor el cliente anda viajando, está enfermo, en fin, etc. ¿Existe la posibilidad de que lleguemos a un arreglo? Sí, existe la posibilidad de un arreglo, de un acuerdo. Por lo tanto, denos otra oportunidad. Posterguemos deje la continuación, ¿cierto?, de la audiencia para otro día. Eso está absolutamente permitido. Entonces, ya tenemos el modus operandi en cuanto a lo que se llama la conciliación. ¿Quién debe hacer el llamado? ¿En qué momento? ¿Cómo y para qué? Aquí, como se cita a las partes personalmente, la resolución que llama a conciliación tiene que notificarse al menos por cédula. Recuerden ustedes, ¿cierto?, las reglas sobre las notificaciones y el artículo 54 es el 55, el 50 y, ¿cuál es el artículo? 48, el 48. Las resoluciones en que se recibe la causa a prueba, la sentencia definitiva
y las que ordena la comparecencia personal de las partes. Ordena la comparecencia personal de las partes. Es una resolución que debe notificarse por cédula de acuerdo al artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, la que llama a las partes a conciliación. Entonces, supongamos que los litigantes concurrieron personalmente o a través de mandatario habilitado o personalmente más un mandatario y se produce la proposición que les hace el juez y las partes voluntariamente pueden llegar a acuerdo o pueden no llegar a acuerdo. Y ahí entonces vamos a tener el resultado del llamado conciliación. Y el resultado va a ser una conciliación total o una conciliación parcial, de acuerdo a lo que se esté discutiendo en el juicio, cuáles sean las pretensiones de uno u otro, si satisface completamente lo que está reclamando el demandante y el demandado está de acuerdo o no está de acuerdo, si van a poner término total o no, o parcial a este juicio. Eso va a depender de cuál es la naturaleza, de qué es lo que se está litigando, pero sí entender que puede haber una conciliación total o una parcial. Y si se produjo un acuerdo total que zanja, que resuelve, que los pone de acuerdo en todos los aspectos de la litis, se concluye, se termina el juicio, evidentemente. Y por eso es un equivalente jurisdiccional, porque esta conciliación va a equivaler a la sentencia, pero no vamos a llegar a la sentencia, ni siquiera vamos a pasar a la fase de prueba. En esta etapa intermedia, después de la etapa de discusión, antes de la etapa probatoria, si hay una conciliación total, se pone el primer juicio, se acaba. Y eso produce cosa juzgada, equivale a la sentencia. Y si es parcial, bueno, se termina lo que hubo acuerdo y continuará el juicio en lo demás. A lo mejor es un juicio que tiene varias pretensiones, A, B y C. Si hay acuerdo en A y B, continuará respecto del punto C. Pero habrá cosa juzgada en A y B. Se termina el juicio en esos puntos. Alguien que esté reclamando varias cosas distintas. Y el efecto que se produce es la cosa juzgada. Allí donde haya un acuerdo, se termina el juicio, se ordena el archivo, y eso que produce cosa juzgada significa que debe cumplirse. Si no se cumple en los términos pactados, se puede hacer cumplir, ¿cierto?, por la fuerza con justamente el imperio de la ley. De la conciliación total o parcial se levantará acta, que consignará solo las especificaciones del arreglo, la cual suscribirán el juez, las partes que lo deseen y el secretario, y se estimará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales. Allí está, pues. Allí está la importancia de la conciliación. Sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales. Eso significa equivalente jurisdiccional, cosa juzgada. Sentencia ejecutoriada es cosa juzgada. Y por lo tanto, lo que allí se estampa debe cumplirse por el que se comprometa a cumplir algo. Imagínense que se trata de una demanda de indemnización de perjuicio por daño moral, por responsabilidad extracontractual, y las partes se ponen de acuerdo en que el demandado le va a pagar al demandante 2 millones de pesos, se deja constancia en el acta, se firma, se autentifica y, por lo tanto, tiene que pagar. Si no paga, después vendrá la etapa de cumplimiento, donde se podrá llegar para el cumplimiento al embargo de los bienes del deudor que ha quedado, ¿cierto?, consignado como deudor en el acta de la conciliación. Ese es el sentido de esto. Esa es la parte práctica. Por determinado juicio, cosa juzgada, sentencia, y debe cumplirse. Si alguien se compromete allí a pagar esos 2 millones de pesos dentro de 10 días y se transcurren los 10 días y no paga, evidentemente que el demandante va a tener su título en la mano, un título legal, que es la conciliación, equivale a una sentencia para ir donde el juez ya y pedirle el cumplimiento efectivo de la obligación. Necesito que me pague los 2 millones de pesos. Oiga, no paga, bueno, viene toda la etapa ejecutiva de cumplimiento, embargo de bienes, en fin, etcétera, hasta que pague. Eso es lo importante, eso es la importancia. Y de pasada, ¿cierto?, con la conciliación se ahorra todo el resto del juicio. Se ahorra todo el resto del juicio. Si hay una conciliación total, el juicio concluye, no hay más.
Un alumno está preguntando si se puede llegar a conciliación en algunos aspectos del juicio y en otros no. Evidentemente que la conciliación puede ser parcial, como ya se nos había señalado. Esa es una pregunta que está desde hace un rato, pero sin haberla visto ya la contesté. Puede haber una conciliación parcial y, como les dije recién, es cuando hay varias pretensiones. ¿Sí? Alguien que le dice, mire, demando por indemnización, por responsabilidad extracontractual. El daño emergente, 5 millones, el lucro cesante, 2 millones, y el daño moral, 2 millones. Y podría ocurrir, ¿cierto?, estoy poniendo un ejemplo al pasar, podría ocurrir que se pongan de acuerdo y que, mire, ya reconozco, ¿cierto?, que usted tuvo un daño, pero solamente le reconozco. Es bien difícil que se logre esta conciliación que le estoy planteando aquí, pero para demostrar que podría ser. Mire, reconozco que se produjo el daño, que soy responsable, pero solamente le pago un daño moral de 2 millones. Lo demás creo que no se verifica. Podría ocurrir, estoy poniendo un caso así al pasar. Entonces podría decir, ¿sabes? Muy bien, nos ponemos de acuerdo en que le va a pagar los 2 millones por el daño moral. ¿Y qué hacemos con el daño emergente y el lucro cesante? Bueno, seguimos el juicio, para que demuestre el actor si realmente sufrió daño emergente y lucro cesante. Eso va a quedar entonces en suspenso hasta que se dicte la sentencia definitiva. Repito, este es un ejemplo de pretensiones donde hay varias peticiones. Daño emergente, lucro cesante, daño moral. Es muy difícil que un demandado vaya a reconocer y querer pagar solo el daño moral, porque evidentemente que si así lo hace, ya está reconociendo que es responsable y por lo tanto le aliviana bastante la carga, el peso probatorio al demandante. Es difícil, pero no imposible. Un demandado bondadoso y de muy buena fe podría decir, mire, sí, reconozco, soy responsable, pero creo que aquí nunca hubo daño emergente, no se produjo ningún daño, no se produjo ningún lucro cesante en absoluto, lo rechazo, pero yo creo que sí hubo una afectación psicológica, moral, una aflicción, una pena, en fin, etc. Es perfectamente posible. No es propio, ¿cierto?, de un demandado que se hallan en esos términos, pero no es imposible hacerlo. Ahora, más fácil sería que alguien esté demandando que le tienen que devolver una bicicleta, una motoneta y un auto por un negocio que hicieron y que falló, y que el demandado le diga, señor juez, mire, yo estoy de acuerdo en que le devuelvo la bicicleta, pero no estoy de acuerdo porque no hay ningún mérito para que yo devuelva el auto y la moto. Ese sería un ejemplo mucho más real. Mire, sí, en realidad la bicicleta es del demandante, se la devuelvo, conciliación. Muy bien, pues, sigue el juicio adelante para ver si le tiene que devolver la moto y el auto o no. Son casos simples, ¿cierto?, inventados al pasar. Si se rechaza la conciliación, dice el artículo 268, o no se efectúa el comparendo, el secretario certificará este hecho de inmediato y quedará la carpeta electrónica a disposición del juez para que éste, examinándolos por sí mismo, proceda enseguida a dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 318. Es decir, el juicio debe continuar. Y el artículo 318 ya nos lleva al título 9 del libro segundo, del Código de Procedimiento Civil, donde está la prueba. Y el artículo 318 va a ser el inicio de la segunda fase del juicio ordinario, que es la etapa de prueba, la etapa probatoria. De la prueba en general, dice este título 9 del libro segundo del Código de Procedimiento Civil. Y ese es el sentido de la clase de hoy. Aprender, entender cómo opera, para qué, de qué modo, esta fase del juicio ordinario. ¿Hay preguntas? ¿Los alumnos tienen preguntas? No, profesor, todo claro.
Les recuerdo entonces, aunque ustedes lo tienen allí en el programa, en el plan de trabajo, cuáles son los temas de las actividades asíncronas. Se los recuerdo, ¿cierto? Y les puedo dar algunas pistas. En las primeras lecciones dice repasar los principios formativos del procedimiento. Los principios formativos del procedimiento. Basta que abran el cuaderno del semestre pasado y van a ver cuáles son los principios formativos del procedimiento. Escrituración, oralidad, libertad de prueba, prueba legal o tasada, oralidad, escrituración, principio dispositivo, principio inquisitivo, preclusión, no preclusión. Ese es el sentido de esta primera actividad síncrona, los principios formativos del procedimiento. ¿Por qué? Porque al repasar y al volver a entender cuáles son los principios de los procedimientos, después se les hace más fácil entender cómo deben llevarse a efecto los actos procesales. Ese es el sentido, porque los actos que estamos estudiando ahora tienen que ejecutarse en el ámbito de los principios que nos rigen, evidentemente. También aparece como actividad síncrona averiguar las semejanzas entre la nulidad procesal en los procesos civiles, penales del trabajo y de familia. Es muy interesante que ustedes vayan ya anticipando algunas ideas con las otras materias. Nosotros estamos hablando de lo civil, del proceso civil, básicamente. Pero también hemos hecho referencia a lo penal, a lo laboral y a lo de familia. Y una de las referencias importantes, porque van ustedes a observar cómo hay elementos comunes, exigencias semejantes en lo que tiene que ver con la nulidad procesal. Para que les sirva después para el derecho laboral, para el derecho procesal penal y para el derecho de familia, revisen, vean cómo la nulidad procesal tiene ciertas exigencias, requisitos que se repiten, que están en lo civil, en lo penal, en lo laboral y en los asuntos de familia. Entonces vean ustedes cuáles son las normas. No hay más de 1 o 2 artículos en cada uno de estas materias que examinar y que revisar. Y se van a dar cuenta ustedes entonces las semejanzas que hay y cómo debe operar esto que es tan importante de la nulidad procesal. Y al conocer estas reglas semejantes o comunes de la nulidad procesal, inmediatamente uno se da cuenta que hay que hacer los actos bien para que no terminen nulos. También como actividad síncrona, yo les anoté aquí en la lección 5 y en la lección 4, identificar la relación de estos temas con la noción de debido proceso. Y justamente está inserto esto en los incidentes especiales. Cuando hay incidentes especiales, hagan la relación. ¿Qué tiene que ver esto con el debido proceso? Y saquen su propia conclusión. ¿Qué es el debido proceso? ¿Cuáles son los hitos que deben cumplirse para que haya un debido proceso? ¿Qué pasa si no se reúnen? ¿Y cómo se inserta en la noción de debido proceso todos estos incidentes especiales? Fíjense ustedes, incidencias especiales, la implicancia y recusaciones, la incompetencia. Vincular las materias, vincular lo que hemos venido viendo muchas veces. Y también allí les he asignado una tarea, ¿cierto?, sobre los deberes de los abogados. ¿Qué deberes tienen los abogados en los juicios que patrocinan? Lo hemos conversado muchas veces. Y está bien, y está bueno, y es bueno que ustedes vuelvan a revisar la ley 18.120, las normas sobre comparecencia en juicio, las vimos al comienzo de esta asignatura también, y busquen un par de artículos, no son muchos, en el Código Orgánico de Tribunales, que hablan de los abogados. ¿Cuáles son los deberes de los abogados? Entenderlo. ¿Y por qué? Porque en un mundo como el actual, los abogados tienen deberes y tienen que cumplirlos. Y si no los cumplen, se pueden ver afectos a sanciones.
a nadie le gusta que lo sancionen, y en medio de los abogados, que pueden llegar, ¿cierto?, hasta la suspensión de su cargo, de su ejercicio profesional, e incluso si traspasan ciertas murallas, podrían llegar también hasta perder el título. Pero ahí ya estamos hablando de harina de otro costal. Vayan, ¿cierto?, imbuyéndose de los deberes que deben cumplir para que los cumplan de manera natural, de buena manera, de buena forma. También, con motivo de la unidad segunda, yo les agregué como actividades asíncronas, repasar las funciones de los secretarios de los juzgados y de los receptores judiciales. Fíjense ustedes que ya hemos hablado de la primera fase del juicio ordinario. Y en esta primera fase del juicio ordinario, necesariamente tienen que intervenir también los secretarios de los juzgados y los receptores judiciales. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿qué hace un secretario? ¿Qué hace un receptor judicial? Repasen las funciones, porque también ellos ejecutan actos procesales y han debido hacerlo, ¿cierto?, en esta primera fase. Secretario, con sus funciones específicas, receptor, con sus tareas específicas también. Repasarlo para ir ya amarrando todas estas cosas, y allí yo les puedo preguntar cuáles son los actos procesales de esta primera etapa, quiénes los han ejecutado. Demandante, demandado, juez, secretario del tribunal, receptor judicial, abogado del demandante, abogado del demandado, en fin, actos, actos y actos. Repasar entonces las funciones de estos auxiliares de la administración de justicia. Y, por último, en estas últimas lecciones, las que estamos abordando ahora, aparecen como actividades asíncronas, revisar lo que es la delegación de competencia. Delegación de competencia. No es lo mismo que la prórroga de la competencia, sino que estamos hablando de la delegación de competencia. Revisen ustedes el Código de Procedimiento Civil, porque en un juicio, en esta etapa que estamos, es posible que llegue un momento en que haya que pedirle al juez que delegue su competencia para la realización de determinados actos. Acuérdense ustedes lo que es la delegación. Busquen en el Código de Procedimiento Civil cómo se lleva adelante. Acuérdense de la idea de esos exhortos. ¿Ah? ¿Qué tienen que ver los exhortos con la delegación de competencia? Va a ser algo muy útil, porque en el desarrollo del juicio es posible que en algún momento el demandante o el demandado necesiten valerse de esta gestión, otro tipo de acto procesal. Oye, señor juez, delegue su competencia para esto, para la otra. Y caramba, que lo vamos a revisar nuevamente con motivo de la etapa probatoria del juicio. Y por último, hemos hablado ya varias veces en las últimas clases sobre litipendencia y cosa juzgada, y la tarea asíncrona es hacer un paralelo entre litipendencia y cosa juzgada. La clase pasada y en la clase antepasada yo les hice mención a estas dos situaciones procesales, y es entonces el momento también que ustedes en su trabajo autónomo la examinen nuevamente para que les quede claro. Litispendencia, cosa juzgada. ¿Qué son? ¿En qué se asemejan? ¿En qué se diferencian? ¿Cuál es el efecto práctico? ¿Cómo se reclama una? ¿Cómo se reclama la otra? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué momento? En fin, fíjense usted, le he hecho un recuento rápido de las actividades asíncronas para ayudarlos a ustedes, ¿cierto?, a entender estos puntos, que son ni más ni menos lo que ustedes van a necesitar para tener éxito como abogados litigantes. En la próxima lección, en la próxima clase, después de Fiestas Patrias, vamos a comenzar a analizar, nos va a llevar hartas sesiones también, todo lo que es la teoría de la prueba. Es decir, qué debe probarse, quién debe probar, cómo debe hacerlo, cuándo, con qué, por qué, para qué. Todas las preguntas universales vamos a tener que resolver y responder en las próximas clases, con la teoría general de la prueba y los aspectos específicos del término probatorio
de los medios probatorios, en fin. ¿Preguntas, alumnas y alumnos? ¿Hay alguna pregunta? No, profesor. Si no hay preguntas, entonces ponemos término a la clase del día de hoy. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, profesor. Gracias. Igualmente, profesor. Chao, profesor. Muchas Bueno, gracias. profesor, que esté bien. Chao, profesor.